circunstancias. Es tu palabra, mi Señor amado, la que nos va a hacer enfocarnos, reenfocarnos. Es tu palabra, Padre. Tu palabra predicada, orada, escuchada, cantada, es tu palabra. Solamente tu palabra. Todo lo demás, extra. Pero es tu palabra. Por eso te pido que sea tu palabra la que sea predicada hoy acá. No solamente hoy, pero todo el tiempo de mi vida. Y no solamente en nosotros acá, pero también en todas las iglesias, en todas las congregaciones que se reúnen hoy, en estos días alrededor del mundo, que podamos escuchar tu palabra. Te lo pido así en el nombre de tu Hijo Santo Cristo. Amén, amén y amén. Saludos y bendiciones nuevamente. Bendiciones en nuestro tiempo de adoración en la iglesia Graceful Community en la ciudad de St. Cloud. Estamos acá hoy compartiendo una palabra como es típico en los domingos. Hay varias personas que no han podido estar con nosotros hoy, varias familias por situación de no se sienten muy bien o diferentes cosas. Oramos por ellos y le pedimos al Señor que estén bien y estamos pendientes a ellos. También saludos a los que nos ven online también, eventualmente en YouTube, pues está en vivo en Facebook. Saludos a todos nuestros familiares. Yo sé que de repente nos ven a veces en Puerto Rico, familiares en Venezuela, en otros estados. Saludos y bendiciones y espero que el Señor esté con ustedes también grandemente y recibiendo palabra. Mira, hoy quiero continuar con una miniserie que hemos estado, que comencé la semana pasada acerca del libro de Santiago. Entonces, si me quieren acompañar como referencia, voy a estar usando a Santiago 2 y 3, Santiago capítulo 2 y Santiago capítulo 3. El libro de Santiago es un libro corto, es un libro que tiene 5 capítulos, como hablamos la semana pasada, y es un libro que mucha gente lo identifica como parecido al libro de Proverbios, porque a pesar de que el libro de Proverbios es un libro extenso, tiene 31 capítulos, es un libro con mucha enseñanza. El libro de Santiago también es un libro que es una carta, es una epístola, una carta, un libro que tiene mucha enseñanza con sí también. Y la semana pasada traje una enseñanza acerca del primer capítulo de Santiago. Hoy voy a estar hablando del capítulo 2 y 3 brevemente y la semana que viene, con el favor del Señor, voy a hablar del capítulo 4 y 5. Entonces, haciendo de esto una serie de 3 partes. Pero la semana pasada toqué varios puntos que quiero darle un poquito de referencia, un poquito de recordatorio, si lo podemos decir así. Y primero, hablamos que Santiago fue hermano de sangre de Jesús. Santiago creció con Jesús. Entonces, a pesar de que el ministerio del Señor Jesús no comenzó hasta tiempo después, en su vida adulta, Santiago vivió y convivió con Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús siempre fue el Hijo de Dios y siempre tuvo conocimiento de esto. Entonces, Santiago aprendió de su hermano. Ya comúnmente nosotros como hermanos tal vez menores siempre aprendemos algo de nuestros hermanos mayores, ¿verdad? Pero Santiago era hermano menor del Hijo de Dios y aprendió de él, aprendió diferentes cosas de él, ¿verdad? Eso es lo primero que quise establecer la semana pasada, porque esto nos va a ayudar a tener una base, a tener como que cuando leamos la carta de Santiago, decir, wow, esto viene de Cristo. El segundo punto que toqué la semana pasada y que les quiero hacer referencia es que la carta de Santiago fue escrita para la iglesia en general. La carta no fue específica para un solo grupo. Entiendo que es importante entender esto porque esto nos ayuda a entender que la carta de Santiago nos aplica también a nosotros directamente hoy. Claro, no que otras cartas que Pablo haya escrito, por ejemplo, a los romanos, a los efesios, a los filipenses, no que no nos aplique, sí nos aplica. Por esta carta tenía un propósito en general, porque la iglesia en general estaba pasando por diferentes situaciones en las cuales Santiago entendió que tenía que tocar estos puntos. También en ese segundo punto quise dejar entender que Santiago fue directo al punto en esta carta. Santiago no le gustaba endulzar las palabras. Él no tenía ningún deseo en suavizar sus palabras, pero tampoco estaba faltando el respeto a las demás personas. Esto es muy importante entenderlo también, ¿verdad? Porque no porque yo tenga la verdad quiere decir que tengo derecho a venir a ofender al hermano, a hacer sentir mal al otro hermano. Si la palabra
nos hace sentir mal, nos redarguye, como dice segunda de Timoteo 3:16. Si la palabra nos redarguye, pues ya eso viene de parte del Señor, ya eso viene de parte del Espíritu Santo. Pero yo no tengo derecho, y lo vamos a leer un poco ahora, yo no tengo derecho a venir donde ti, a venir donde cualquiera y decirle cualquier barbaridad, ofenderlo porque tengo la verdad. Eso no es bíblico, y eso lo vamos a ver ahora en Santiago. Él lo habla, él lo menciona. El tercer punto, que como haciendo un resumen de los puntos importantes, nos dio 6 puntos y se los voy a mencionar rapidito. Tercero, resumiendo, Santiago nos exhorta, primero, a no tenerle miedo a las pruebas porque ellas producen fe y paciencia. Segundo, si nos falta tener sabiduría, pidámosela a Dios, pero con fe, pida con fe, con expectativa. Tercer punto del primer capítulo, Dios no tienta a uno. Nosotros mismos, con nuestros propios deseos, permitimos que esa tentación se siembre en nuestras ideas, en nuestro inconsciente, luego le damos vida a esa acción. ¿Ok? Muy importante. Cuarto punto, oír, escuchar antes de hablar. Esto también trae sabiduría porque podremos tomar provecho de ciertas oportunidades cuando nos damos el tiempo de escuchar. Quinto, no es suficiente escuchar el mensaje solamente. Hay que ponerlo en práctica. ¿Ok? Sexto, punto sexto. Y finalmente, en resumen, los que se crean religiosos, que miren y tengan cuidado. Porque la verdadera adoración que Dios ve es ayudar a los huérfanos, las viudas y apartarse del pecado que el mundo nos ofrece. Esto fue lo que hablamos la semana pasada como base. En esta segunda parte, la serie, quiero estar tocando Santiago 2 y 3, capítulo 2 y 3, si me acompañan ahí, Santiago 2 y 3. Normalmente yo uso la Reina Valera 1960 o la 2015 para los estudios y para las palabras. Es muy interesante de la manera que comienza este capítulo y vamos a mirarlo. Recuerda, Santiago nos acaba de dar unos puntos de referencia y cuando miramos esta carta, ellas no fueron escritas con capítulos. Estas cartas que nosotros vemos no tenían sus capítulos y no tenían versículos. Esto fue hecho después por nosotros para ayudarnos a tener referencia. Por eso es que cuando estudiamos muchas veces estas cartas, nos aconsejan los teólogos y las personas que saben mucho de esto, nos aconsejan que podamos leer la carta completa, de principio a fin. Y esto nos va a dar como que una idea, una mejor idea de cómo ese autor se quería referir a esa audiencia. Esto nos va a ayudar a entender el objetivo un poquito mejor. Acompáñenme a Santiago, segundo capítulo, versículos del 1 al 8. Voy a estar leyendo del 1 al 8. Santiago 2, del 1 al 8. Y comienzo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas o sin tener preferidos. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillos de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate aquí en un buen lugar, pero le dices al pobre, estate tú allá de pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. Versículo 4, ¿no estás haciendo distinciones entre ustedes mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. El versículo 5, hermanos míos, amados míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Versículo 6, pero ustedes habéis afrentado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen? ¿Y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre que fue invocado en vosotros? Santiago, Jesús fue completamente humilde en su esencia, ¿verdad? Siendo Dios y teniendo todo el poder del mundo, Él nos dio el ejemplo más grande de la humildad, Jesús. De hecho, gran parte de la razón por la cual el pueblo hebreo no pudo, físicamente, no pudo ver a Jesús como el Mesías era por su fachada. Porque él no tenía ropa, él no tenía pinta de rey, no la tenía. Él no tenía la apariencia que suele tener una persona de dinero, una persona rica. Y Santiago está hablando de esto, apariencia de rico. Y lo he mencionado aquí, creo que si nosotros mismos fuéramos parte de ese tiempo, si nosotros mismos fuéramos
hubiésemos estado allá en el tiempo de Jesús, hubiésemos estado en ese tiempo y lo hubiésemos visto, creo que también lo hubiésemos negado y no lo hubiésemos visto como rey, porque estamos programados con nuestra cultura a ver algunas cosas por ideales y no por lo que el Señor nos enseña. Esto es muy difícil, esto no es algo fácil. Cuando miramos que en el capítulo 1 de Santiago, Él nos está dando unas instrucciones cómo vivir para Cristo, y luego entramos en el segundo capítulo con toda esta información, pensemos en esto. ¿Verdad como que nos resulta un poco fácil tratar un poco mejor a una persona que está bien vestida o a una persona que huele bien, bien recortada? ¿Verdad que es un poquito más fácil y se nos hace un poquitito más difícil darle la mano, darle un abrazo a alguien que tal vez no huele bien o a alguien que tal vez... Yo acepto que sí, que Santiago tiene razón, acepto que es verdad, acepto que no es tan fácil darle la mano o abrazar a alguien que no huele bien, que no está limpio, que no se ha aseado, no es fácil. Pero Santiago nos está diciendo, velad por esto. Ten cuidado con esto, porque esto es lo que ha pasado y esto te aleja del Padre. Y no digo tal vez nosotros como iglesia o como congregación, lo menciono como cultura también. La cultura ha menospreciado al pobre, ¿verdad? La cultura, la sociedad menosprecia al que es pobre. ¿Y cómo reaccionamos? Pues como dice Santiago, le damos un poquito de atención a aquel y menos atención al otro. Pero, ¿cómo reaccionó Jesús a una situación similar a lo que está mencionando Santiago? ¿Y qué dijo Jesús acerca de esto? Jesús lo llevó un poco más profundo, porque Jesús siempre conoce los corazones. Recuerda, y voy a estar recordándole, Santiago aprendió del maestro de maestros, ¿verdad? Pero mira, ¿recuerdan la historia del joven rico que se menciona en Marcos 10, Mateo 19 y Lucas 18? Se menciona aquí en estos lugares. ¿Recuerdan esa historia que está hablando de un joven rico? ¿Qué sucede? Jesús había visto ya el corazón de este joven. Y mira, esto no era una parábola. Esto no era una historia o una enseñanza. Esto fue algo que sucedió y que lo escribieron como algo visto. Esto fue algo que realmente sucedió. El joven se le acerca al Señor que estaba caminando y le dice, estoy haciendo referencia a Marcos 10, estaba acercándose al Padre y muy orgulloso le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús parece que estaba cansado, estaba trabajando, ¿no? Él era un hombre, él se cansaba también. Y le dice, tú sabes lo que hay que hacer. Jesús conoce el corazón. Jesús sabe lo que hay dentro de nosotros. Y Jesús le dice al rico, tú sabes lo que hay que hacer. Sigue los mandamientos. Honra a tu madre, a tu padre, no robes, no mates. Tú sabes lo que hay que hacer. Y el joven, ¿verdad? A veces somos jóvenes y a veces nos creemos que lo sabemos todo, lamentablemente. Pero ahí vamos aprendiendo, ¿no? Pero el joven, así como que se pone muy orgulloso y muy contento y le dice, perfecto, ya yo he hecho todo eso, ¿qué más? Así, con ese orgullo le dice a Jesús, ¿qué más tengo que hacer? Y Jesús, mirando su corazón y sabiendo lo que hay que hacer, y sabiendo cómo el joven iba a reaccionar, le dice, perfecto, lo hiciste ya muy bien, ahora coge todo lo que tienes. Recuerda, era un joven rico. Coge todo lo que tienes, todas tus pertenencias y véndelas. Y cuando las vendas, se las vas a dar a los pobres, no te vas a quedar con ellas. Se las vas a dar a los pobres y luego vas a hacer tesoros en el cielo y luego ven y sígueme. Mira, lo interesante de esto es que Jesús no solamente te da una acción para hacer algo, Él te da una promesa, Él te da algo que te va a ayudar, Él te da una garantía. Él te dice, dale eso a los jóvenes, haz lo que tienes que hacer, pero luego de todo eso, ven y sígueme. Tú estabas buscando la vida eterna, ahí está la vida eterna, sígueme. Le dice al joven. El joven se puso triste, como sabemos, porque era una persona muy, muy rica. Tenía mucha abundancia. Y de esa abundancia no se podía deshacer. Santiago lo menciona, pero mira lo que dice en Marcos 10:23. Jesús, mirando a su alrededor, le dijo a sus discípulos, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar al reino de Dios. Y mira, la palabra riquezas aquí, o rico, es plousios o plousios.
Y esta palabra no es rico espiritual, es rico en material, es rico en pertenencia. Jesús está diciendo qué difícil será para aquel que tiene muchas cosas, muchas cositas físicas, qué difícil será acercarse a mí. Eso es lo que está diciendo el Padre. Recuerda, Santiago nos está mencionando esto, no le des honra a ese tipo de personas. Luego de que Santiago toma el tiempo para explicar todo esto y vemos un ejemplo, volvemos al tema de la fe y las obras, que vamos a estar leyendo en Santiago 2:14. Pero ¿por qué es tan importante para Santiago hacer un énfasis en la fe y las acciones? ¿Por qué? Santiago mencionó esto en el capítulo 1, si recuerdan, la semana pasada hablamos. La fe, la obra, actuar, no solamente hablar, actuar. Santiago se da la tarea y el riesgo de ser marginado de su propia congregación al hablar de esto, pero era algo muy, muy importante, muy parecido a nuestra cultura de hoy, muy parecido a lo que somos hoy nosotros. Los israelitas vivían en un tiempo en donde las apariencias eran muy importantes. ¿Y por qué? Bueno, lo acabamos de ver, porque porque cuando tú eras una persona importante o obtenías apariencia, te trataban bien, te trataban mejor, lo vimos, el rico, el pobre, lo acabamos de ver. Y parte de esas apariencias era hacer sacrificios en el templo. Si recuerdan, en el Viejo Testamento, los hebreos tenían reglas de cómo ofrecer sacrificios en diferentes ocasiones. Si miramos en Números 28, en el Viejo Testamento, ahí tenemos información de rituales para ofrendas diarias, mensuales, para las diferentes fiestas especiales. O sea que había un ritual específico y cuando en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Santiago, todavía se seguía esto. Y antes de que Jesús diera su vida como el mayor sacrificio, Dios les requería al pueblo dar ofrendas. Y esto es algo que no todo el mundo entiende, porque se pedían ofrendas de sangre, se pedían diferentes tipos de ofrendas. Y yo creo que en otro momento podemos hablar de esto, podemos estudiar un poco esto y entender el por qué tenía que ser así y entender el por qué el Señor pedía esto. Pero si miramos en el tiempo que Santiago está hablando, la gente no tenía ningún tipo de interés o poco interés, o la mayoría, no tenía interés en realmente traerle una ofrenda sagrada al Padre. Era todo una apariencia, era todo un show. Entonces mira lo que estamos hablando aquí, Santiago 2:14-17. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? Santiago 2:14-17. ¿Puede acaso tu fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria y alguno de ustedes le dice, váyase en paz, caliéntese, insásíese, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? El 17. Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. ¿De qué sirve? Dice Santiago. Que yo diga que tengo fe, pero no ayudo a nadie, no hago nada por el reino y esto en mis propias capacidades. Sabemos que todos tenemos unas capacidades, no todos podemos dar lo mismo al mismo nivel visual, pero podemos dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? No todos podemos ir a hacer un viaje misionero de meses o irnos de misiones por meses, pero podemos ayudar al misionero, podemos orar por el misionero, podemos recaudar para el misionero. Tenemos maneras de trabajar y maneras de hacer esto. Imagínate que nos llame alguien por el teléfono, un hermano, un amigo, Joe, que me diga, hey Joe, mi carro no prende. Me quedé sin gasolina, me quedé estoqueado, no prende, ¿y qué hago? Y que yo le diga, mi hermano, que el Señor te bendiga, voy a estar orando por ti, porque yo sé que va a llegar un ángel y te va a sacar de esa. Y yo me quedo en mi casa jugando en el teléfono, viendo el televisor. Eso es fe, pero sin obras, ¿verdad? Fe sin acción. Santiago está diciendo, está muerta. Esa fe está muerta. Que yo le diga al hermano, vamos a orar porque el Señor nos ayude, pero déjeme salir para ir a buscarlo y ver qué podemos hacer. Eso es acción. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Eso es un ejemplo sencillo. Continuemos en Santiago 2:19. ¿Crees que hay un solo Dios? Dice Santiago, mira esto que interesante. Santiago 2, versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¡Qué bien! Los demonios también creen que hay un solo Dios y tiemblan de miedo.
Para aclarar esto, la palabra demonio en su original usada aquí es daimonion, que quiere decir un poder divino inferior a Dios, pero superior al hombre. Santiago está hablando de demonios reales, de ángeles caídos. Y él está diciendo, ¿tú crees que hay Dios? Está bien, no hay problema. Los demonios también creen y saben que hay Dios. ¿Qué me quiere decir con eso? Tu fe con tu obra. Decir que creo en Dios solamente no hace nada. ¿Dónde están las acciones? Dice Santiago. No vamos a entrar en muchos de los demonios y todo eso, pero estoy dando un ejemplo de realmente de lo que es importante, de lo que es verdad. Entonces, vamos a continuar acá. Santiago 2:20 les quiero dar, porque él menciona a Abraham. Ustedes recuerdan la historia de Abraham con su hijo Isaac, que Isaac era el hijo prometido de Abraham, y el Señor le pide a Abraham que entregue a su hijo en sacrificio. ¿Recuerdan? Ahí yo he visto fotos y cosas que se ve a Abraham con un cuchillo y todo. Bueno, Abraham estaba actuando en su fe, y Santiago 2:20 está hablando de eso. Él estaba actuando en su fe, por eso es que le dicen el padre de la fe. Y le dice que la fe de Abraham fue contada como justicia porque estaba dispuesto a entregar a su hijo. Él fue en acción, y él está hablando de esto ahí. Si recuerdan, la semana pasada les mencioné que a mi parecer este era el tema principal de este libro. La fe sin obras está muerta. Permítanme un segundo. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 3, versículo 3, del 3 al 6. Santiago 3, del 3 al 6. Nosotros ponemos en la boca de los caballos freno, para que nos obedezcan y así poder controlar todo su cuerpo. Con un pequeño timón, los pilotos obligan a grandes barcos a ir donde ellos quieren, aún en medio de fuertes vientos. De la misma manera, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede incendiarse con una pequeña y débil llama de fuego. 6. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida, y sus llamas vienen del mismo infierno. Las palabras, la lengua, lo que decimos, lo que hablamos. Santiago está haciendo una referencia muy importante. Mira, hay una página en internet que se llama La mente es maravillosa, y tiene un artículo que se titula El poder de nuestras palabras. Le voy a leer un poquito, una parte pequeña de este artículo mientras estaba buscando. Dice: las palabras tienen poder. Nos ayudan a conectar con las personas, a designar y dar forma a lo que nos rodea. Sin embargo, no podemos olvidar tampoco el papel de ese diálogo interno. Nuestras palabras tienen el poder de crear y el poder de destruir. Incluso la ausencia de las palabras puede ocasionar algún tipo de problema en nosotros también. En las relaciones de pareja, sobre todo, la comunicación es sumamente importante. Sin embargo, siempre hay un secreto o algo que no les cuentan a las parejas por su bien, y que termina haciendo de todo esto una serie de conflictos. Las palabras, la comunicación, lo que decimos. El Señor siempre nos quiso enseñar estas cosas, y el libro de Santiago lo habla muy claramente, el poder de las palabras. El versículo 6 dice: un gran fuego en un bosque es causado por una pequeña llama de fuego. ¿Cuántos de nosotros tenemos memoria de algunas cosas que nos dijeron tal vez con los años de niños, que nos ayudaron, que nos motivaron o que nos quitaron la motivación? ¿Cuántos recordamos eso? Todos. En algún momento nos dijeron, si fuimos bendecidos, ¿verdad? Alguien nos dijo algo que nos motivó, nos ayudó: sigue para adelante, tú puedes hacerlo, tú eres inteligente, wow, yo creo en ti. Tal vez alguien nos dijo, no vales nada, no sirves para nada, eres lento, eres torpe. También lo recordamos. Las palabras tienen poder, las palabras tienen esa autoridad de poder, de seguir. Las palabras. Vamos a continuar aquí. Santiago 3:10. Los hombres siempre han podido domar toda clase de animales salvajes, aves, reptiles y animales del mar. Pero ningún hombre puede domar su lengua. Es como un mal que no descansa y está lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué cosa? De manera que con la misma boca bendecimos
y maldecimos. Qué interesante que miles de años después que Santiago escribiera esto, todavía nosotros batallamos con la cuestión de la lengua. Todavía nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra escrita en 2000 lenguajes diferentes y todavía esto no lo hemos aplicado y usamos la lengua para dañar la palabra, las palabras para dañar. Mi hermano, wow, cuánto nosotros dañamos. Si digo nosotros, no me refiero a usted, a mí necesariamente, me refiero a la sociedad, la televisión, la radio, la música, diferentes cosas dañamos con las palabras sin conocer o sin prestar atención al poder tan importante que tienen las palabras. Mis hijos van a recordar las palabras que yo les estoy diciendo. Yo recuerdo las palabras que mis padres me dijeron y sé que ustedes también recuerdan. Nosotros recordamos las palabras. Son tan importantes, mis hermanos. Es tan importante promocionar, motivar, ayudar, invertir con las palabras. Me disculpan el ruido que está por ahí el hermano en la motocicleta. La segunda parte del versículo 13 de Santiago 3, versículo 13, la segunda parte dice, el verdadero sabio no es orgulloso. Luego en el versículo 14 dice, pero si ustedes están llenos de celos y rivalidad, no tienen por qué dárselas de sabio. Su orgullo es una mentira que oculta la verdad. Esa no es la clase de sabiduría que viene del cielo, sino terrenal, producto de la mente, aunque en realidad viene del demonio. Por eso, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Mientras yo escribía esto, estaba pensando en algo curioso y estoy ya cerrando aquí. Yo pensaba en algo curioso cuando estaba escribiendo esto que decía del versículo 13, que decía que el sabio no es orgulloso. Pensaba cuando estaba cogiendo la última clase de teología que estaba cogiendo, teología sistemática, recuerdo que se formaban unos argumentos, se formaban unas reuniones, unos argumentos. Entonces estábamos argumentando si Dios era esto, o si Dios era lo otro, o si Dios tenía este poder, o cómo había Dios así. Y yo pensaba, Dios mío, pero ¿qué tiene que ver esto con la vida de Jesús? ¿Qué tiene que ver esto con la santidad? ¿Qué tiene que ver esto con la relación con Cristo? Entonces, mientras escribía esto, recordaba, el verdadero sabio no es orgulloso. A veces, buscando la sabiduría, que es muy buena, que es importante, a veces buscando esa sabiduría, como que nos da mucho orgullo, nos enorgullecemos, se dice, ¿verdad? Nos enorgullecemos de cosas que realmente no importan. Por eso, dice el 16, por eso, donde hay celos y rivalidad, también hay desorden y toda clase de mal. Pero mira, el versículo 14 lo reitera. El sabio no es orgulloso. Pensaba en esto, Santiago 3:17. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que viene del cielo es, ante todo, pura. También es pacífica, considerada y flexible. Además, siempre es comprensiva o compasiva y produce una cosecha de bondad. Asimismo es justa y sincera. La sabiduría que viene de Dios no es orgullosa, es amable, es entendida. Ella no es hipócrita. Es decir, ella no se burla, pero enseña. Ella no se jacta, pero promueve. Santiago tiene todas estas cosas que nos está diciendo. La fe, la obra, el escuchar. Entonces ahora nos está diciendo, tú eres inteligente, tú eres sabio, tú eres poderoso, tú eres elocuente, pero si lo haces con orgullo, si lo hacemos como yo sé más, tú sabes menos, esto no llega a ningún lugar. Esto no ayuda, esto no promueve, esto no motiva. Muy claramente Santiago nos está diciendo, por favor, no se confundan. Recuerda, es muy importante recordar, Santiago recibe esto de su hermano Jesús y aprende y continúa en esto. Y ya después que Jesús resucita, él entiende, wow, todas esas enseñanzas de mi hermano, pero él nos está diciendo, no se confundan, mis hermanos. Servirle a Dios, aprender de Él y trabajar para el reino es bueno, es necesario, pero no es complicado, no debe ser tan complicado. Tú eres sabio, tú eres entendido, pero no seas orgulloso. Coge todo eso que tienes y hazlo con bien. Úsalo con bien, úsalo para bien. Ayuda al que necesita y hazlo con buen corazón. Hazlo de buena manera, sin esperar nada a cambio. Recordando siempre que el Señor es el que se encarga
de la recompensa. Estoy cerrando ya con esto. El libro de Santiago es un ejemplo excelente de una carta, es un recordatorio excelente de lo que nosotros tenemos que hacer a diario. Santiago no está diciendo en ningún lugar aquí, Santiago no está diciendo que no vale la pena aprender, que no vale la pena ayudar, que no vale la pena dar. Pero Santiago está diciendo, ten cuidado, la fe real, el servicio real es aquel que te acerca al Padre, es aquel que ayuda al huérfano, la viuda, es aquel que se aleja de las cosas del mundo, es aquel que da sin orgullo, es aquel que da por gracia, con amor, humildemente. Aquel servicio es aquel que en su fe actúa y en su actuación tiene fe también. Santiago nos está diciendo eso y si nosotros nos tomamos el tiempo y sacamos el tiempo, ¿qué nos está diciendo Santiago a nosotros personalmente? ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago que hagamos, que digamos? ¿Cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo está usando esta carta de Santiago para movernos a actuar, movernos a enseñar, a ayudar, a dar? Porque la carta no está escrita solamente, la carta no ha durado 2000 años, la carta, el libro entero, la Biblia, no ha durado todo este tiempo para que se quede ahí. Esto es para que nosotros lo podamos usar, pero ¿cómo? ¿Cómo el Señor te está diciendo? Primero con nosotros, dando un paso de fe, ayudando, acercándonos al Señor y después luego dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Esto es muy importante.